Soy David Ben Efraim. He vivido en Buenos Aires desde mi juventud. Antes de eso, me crié como rabino en la Tierra Santa de Israel. Enseñar las leyes de Dios y guiar a las personas era mi deber. El Talmud y la Torá eran mis guías, el fundamento de mi vida. Mi familia también estaba profundamente moldeada por estas creencias. Pero todo cambió hace 5 años, el 15 de noviembre de 2017. Era Sabbat, y mi hogar estaba lleno de paz y calma. Mi ceguera, con la que había vivido durante años, me había acercado aún más a las enseñanzas de Dios. Sentía mis oraciones a través de mis manos, repitiendo cada palabra mientras resonaba en mi interior. Esa noche, la luz de las velas del Sabbat me llenaba de tranquilidad. Sin embargo, en un momento de descuido, golpeé accidentalmente una de las velas. Cayó, incendiando el mantel. Preso del pánico, intenté actuar, pero debido a mi ceguera, no era consciente de lo que estaba haciendo. En lugar de apagar el fuego, inadvertidamente lo extendí más. El humo llenó la casa, cada respiración envenenaba mi cuerpo. Mi pecho se apretó, y mi corazón comenzó a sentir como si lo aplastaran. Lo último que recuerdo fue susurrar una oración a Dios. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ejad. Y luego, todo se oscureció. Pero no era solo oscuridad física. Era un vacío que absorbía mi alma hacia lo desconocido. Una oscuridad más profunda, más fría y absolutamente silenciosa, muy distinta a mi ceguera habitual. En ese momento comprendí que mi viaje apenas comenzaba. Al perder el conocimiento, me encontré en un espacio vasto e indefinido. La ceguera física que conocía me resultaba familiar, pero esta oscuridad era completamente diferente. Penetraba mi alma como un cuchillo, fría y muda. No podía distinguir arriba de abajo. ¿Había suelo bajo mis pies o estaba cayendo? No lo sabía. Sombras se deslizaban a mi alrededor, moviéndose sin cesar. Podía sentirlas acercándose, pero no podía discernir quiénes o qué eran. Pronto, el espacio comenzó a cambiar. La oscuridad gris se tornó lentamente roja. Ese color despertó un sentido de peligro en mí. El calor aumentó, y respirar se volvió cada vez más difícil. Las sombras ya no eran entidades vagas. Las veía más claramente. No tenían rostros, pero sus voces susurrantes llenaban el aire. Cada palabra resonaba en mi mente como una onda. No podía entender sus significados exactos, pero llevaban una abrumadora sensación de ira y decepción. De repente, noté que mi ropa estaba hecha jirones. Estaba completamente expuesto, vulnerable e indefenso. Este descubrimiento me aterrorizó aún más, ya que no tenía idea de a dónde me llevaría este lugar o qué enfrentaría. Fui obligado a avanzar, como si una fuerza invisible me empujara o tirara de mí. Intenté resistirme, pero fue en vano. Mis pies se movían contra mi voluntad. Frente a mí se alzaban enormes y ominosas puertas, cada una con diferentes inscripciones: musulmanes, budistas, cristianos, entre otras. Las puertas vibraban amenazantes, como si estuvieran cargadas de energía desde su interior. Detrás de cada una de ellas había oscuridad y llamas. Pero lo que más me aterrorizó fue que me detuve abruptamente ante la puerta marcada como Hijos de Israel. Sentí que algo me atraía hacia ella. Luché con todas mis fuerzas, pero no podía moverme. La puerta se abrió por sí sola, y la profunda oscuridad me envolvió. Los sonidos que venían más allá de la puerta me llenaron de pavor. Gritos, gemidos, lamentos. Eran voces humanas, pero su dolor era indescriptible. Al atravesar la puerta, una ola de calor envolvió todo mi ser. Un profundo dolor se asentó en mi alma. Sentía como si, con cada paso, una parte de mí se desgarrara. Finalmente entendí dónde estaba. Este era el infierno, y mi viaje apenas comenzaba. Más allá de la puerta, apareció ante mí una visión aterradora. Un valle vasto y sin fondo se extendía frente a mí. Los gritos que surgían de allí atravesaban mi alma, y los gemidos resonaban en mis oídos. Los atrapados aquí eran mis hermanos. Algunos me parecían familiares, mientras que otros apenas reconocibles. Pero todos llevaban en sus rostros una profunda expresión de arrepentimiento y desesperación. Vi almas retorciéndose en el valle. Algunas se arrastraban sobre manos y rodillas. Con cada paso, llamas surgían del suelo,
quemando sus cuerpos. Su carne se derretía, pero nunca desaparecía. Otros eran aplastados bajo enormes piedras. Quería ayudarlos, pero entonces miré mis propias manos. Ellas también estaban ardiendo. Mi piel se agrietaba, cediendo a las llamas. No podía hacer nada más que mirar. Al avanzar, el valle se volvía aún más aterrador. Columnas ardientes surgían de las profundidades, simbolizando los poderes y riquezas que las personas habían tenido en vida. Allí estaban figuras conocidas, despojadas de toda autoridad. Entre ellas, reconocí a algunos cuyos nombres había escuchado en la historia. Uno se acercó a mí, con los ojos vacíos, rodeado de llamas. Su voz era ronca y temblorosa. Éramos el pueblo de Dios, pero tomamos su gracia como algo garantizado. Nos creíamos superiores. En lugar de ayudar a nuestro pueblo, nos llenamos de orgullo por nuestras riquezas. Ahora ves, la justicia de Dios es real. No solo eran los ricos quienes habían abusado de su poder. Líderes religiosos corruptos, falsos profetas y autoridades deshonestas estaban entre ellos. Rabinos con sus túnicas ardían en medio de las llamas, castigados por haber desviado a la gente de Dios. La visión me horrorizó, y entonces comprendí, yo era uno de ellos. Una ola de fuego me envolvió. Mi cuerpo ardía, pero no perecía. El dolor era insoportable, resonando en cada célula, desgarrando mi alma. En ese momento entendí, no importaba cuán devoto hubiera sido, había rechazado a Jesús e ignorado el plan de salvación de Dios. La vergüenza y el arrepentimiento pesaban más que el dolor físico. A medida que avanzaba más profundamente, aparecían más almas gritando. Cada una clamaba con desesperación. Ignoramos al Mesías. Lo rechazamos. Y ahora perecemos aquí. Si tan solo pudiéramos regresar. Llegué al borde de un acantilado. Más allá del abismo, había una profundidad aún más oscura. Los gritos y lamentos que se alzaban desde allí eran más aterradores que cualquier cosa que había oído antes. Estas voces pertenecían a quienes habían perdido toda esperanza. Miré las paredes del valle y vi los rostros de almas que habían violado las leyes de Dios y habían engañado a su pueblo. Sus ojos se clavaron en los míos, como si me acusaran. En medio de esta agonía interminable, algo se agitó en lo profundo de mi alma. ¿Había una razón para todo esto? ¿Estaba yo también condenado a esta eternidad o aún había un camino hacia la redención? La respuesta estaba oculta en la continuación de este viaje aterrador. Mientras descendía más profundo en el infierno, el entorno se volvía cada vez más insoportable. Allí, el tormento no era solo físico, sino también una vergüenza profunda y un arrepentimiento que sacudía el alma. Cada grito, cada gemido era un eco de los errores que estas personas habían cometido en la tierra. Esta vez, no solo encontré a judíos que habían rechazado al Mesías, sino también a aquellos que habían manipulado su fe para engañar a otros. Una figura se acercó a mí. Llevaba una túnica de rabino, desgarrada y casi quemada. Su rostro parecía derretido, con vacíos oscuros donde deberían estar sus ojos. Quizás alguna vez guió a las personas hacia Dios, pero ahora no era más que una sombra. Su voz, aunque quebrada, aún llevaba trazos de autoridad. Somos aquellos que despreciamos la gracia de Dios en la tierra. Nos criamos superiors, nos negamos a guiar en nuestro pueblo, y rechazamos al Mesías. Mira lo que enfrentamos ahora. Sus palabras resonaron profundamente en mí. No solo estaban dirigidas a él, sino también a mí. Durante años, había rechazado al Mesías y había guiado a mi pueblo a aferrarse estrictamente a tradiciones y leyes. Pero, ¿y si eso no era suficiente? ¿Y si había estado equivocado todo el tiempo? La figura extendió su mano hacia mí. Mis ojos se fijaron en sus dedos. Cada uno estaba envuelto en llamas, pero no se consumía, como si simbolizara sus pecados. Retiró la mano y me miró de nuevo. Eres como nosotros. El orgullo en tu corazón te impidió escuchar el verdadero llamado de Dios. Santificamos las leyes, pero olvidamos nuestras almas. Ignoramos al Mesías, y ahora estamos aquí. Sus palabras atravesaron mi alma como una flecha. En ese momento comenzó mi juicio interior. Durante años, me burlé de todo lo relacionado con el Mesías. Me di cuenta de que mi ceguera no era solo física, sino también espiritual.
Mi corazón también había estado ciego. Me había negado a entender el plan de Dios, escondiéndome detrás de mi orgullo. Caí de rodillas. Las lágrimas parecían correr de mis ojos, aunque incluso las lágrimas se desvanecían en este lugar. Con profundo arrepentimiento, susurré. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ejad. Pero esta vez, incluso esta oración se sentía insuficiente. Las figuras a mi alrededor comenzaron a desvanecerse una por una. Sus gritos aún resonaban, pero todo lo que sentía era el vacío dentro de mí. Todos los años que creí merecer el amor de Dios fueron una ilusión. Me derrumbé, completamente despojado de orgullo, dejado solo con un profundo remordimiento. Mientras yacía allí, completamente agotado, una luz apareció en las profundidades de la oscuridad. Incluso en este lugar horrendo, llevaba calidez a mi corazón. ¿Era este el llamado final de Dios hacia mí o el último fragmento de misericordia? La oscuridad del infierno había consumido todas mis esperanzas. Arrodillado en el suelo, completamente roto, creí que todo había terminado. Pero, en ese momento, una luz atravesó la oscuridad. No solo tocó mis ojos, sino también mi alma, con una calidez reconfortante y redentora. Reuniendo valor, levanté la cabeza y vi la fuente de la luz. Dentro de la luz había una figura como ninguna que hubiera visto antes. Su rostro era a la vez juzgador y lleno de compasión. Parecía ver todo, mis pecados, mis errores, mis arrepentimientos. Esta figura era Jesús. Sin siquiera saber quién era, mi alma reconoció su santidad. Jesús se acercó a mí y habló con la voz más hermosa que jamás había escuchado. Veo la bondad en tu corazón, David. Tus actos han traído salvación a muchas familias. Tus oraciones y tu ayuda han fortalecido su fe. Pero has sufrido aquí por rechazarme e ignorar el plan de Dios. Pero la gracia está en mis manos. Te perdono porque aún llevas la luz dentro de ti. Cuando regreses, debes aceptar esta verdad y comprender la salvación de Dios. Sus palabras transformaron mi alma para siempre. Jesús entonces me mostró el bien que había hecho en mi vida y sus resultados. Me recordó a una familia cristiana que en un momento necesitó mi ayuda. A través de mi apoyo material y espiritual, los ayudé a superar sus dificultades. Mis pequeños actos de bondad permitieron que sus hijos continuaran asistiendo a la iglesia, desempeñando un papel esencial en el plan de Dios. Estos recuerdos demostraron que yo formaba parte del amor de Dios. La voz de Jesús resonó nuevamente. La luz dentro de ti no se ha apagado, pero no podías verla antes. Cuando regreses, reconoce esta gracia y no te apartes de la verdad. Sus palabras despertaron emociones profundas en mi alma. En ese momento, comencé a entender que Jesús no fue enviado solo para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. La luz en la oscuridad me reconectó con la vida. De repente, abrí los ojos. Sentí como el aire llenaba nuevamente mis pulmones. Aunque aún podía escuchar ecos débiles del infierno, estaba en mi cama, rodeado de médicos. Había sobrevivido, pero algo dentro de mí había cambiado. Sin embargo, al despertar, esa transformación comenzó a desvanecerse con el tiempo. A medida que los días pasaban, intenté suprimir lo que había experimentado, la oscuridad del infierno, la luz de Jesús y sus palabras. Aunque permanecían grabados en mi mente, mis antiguos hábitos y las profundas raíces de mi fe seguían aferrándome. Intenté racionalizarlo diciéndome que quizás había sido solo una alucinación causada por el miedo a la muerte. Cuestioné lo que había visto e incluso traté de olvidarlo. Intenté volver a mis antiguas oraciones y rituales diarios, pero sentía que algo dentro de mí había cambiado fundamentalmente. Esa sensación me inquietaba cada vez más, perturbando mi paz día tras día. Las palabras de Jesús seguían resonando en mi corazón. Conoce la verdad y no te apartes nuevamente. Un día, mientras intentaba sumergirme por completo en mi rutina y olvidar lo que había vivido, ocurrió algo inesperado. Era una noche común cuando, de repente, la oscuridad a la que me había acostumbrado debido a mi ceguera se rompió. Fue como si un velo se levantara de mis ojos. La luz frente a mí no solo atravesó mi ceguera física, sino que también desgarró la oscuridad que había atrapado mi alma. Al principio, no podía creer lo que estaba viendo. En mi sala de estar, por primera vez en años, vi luz. Mis manos temblaban.
Mis ojos se habían reabierto al mundo. Pero esto no fue solo un milagro físico. Directamente frente a mí, como un eco de la luz que había visto en el infierno, vi el contorno de Jesús. Sus ojos se encontraron con los míos, no con juicio, sino con un recordatorio. En ese momento, entendí que, por mucho que resistiera, ya no podía negar la verdad. Él me había ofrecido un camino hacia la salvación. La curación de mi ceguera no fue simplemente una transformación física, sino un símbolo de un despertar espiritual. Has dado el primer paso hacia mí, pero aún dudas, dijo Jesús. Su voz resonó en mis oídos, pero también profundamente en mi alma. Este es un signo para ti. Cuando regreses, proclama la verdad. No te apartes nuevamente. Con estas palabras, su silueta se desvaneció lentamente, dejándome solo en la habitación. Pero el milagro en mis ojos selló la verdad en mi corazón. Ya no podía negar a Jesús. Ignorar su gracia y su llamado significaría abandonar mi alma a la oscuridad. Después de este evento, no solo comencé a cuestionar mi antigua fe, sino que también entendí que necesitaba embarcarme en un nuevo viaje. El viaje que comenzó como un hombre ciego ahora me había llevado tanto a la luz física como espiritual. La apertura de mis ojos no fue solo un milagro, sino el comienzo de un nuevo capítulo en mi alma. Desde ese día, supe que nunca podría volver a ser el mismo. Dejando atrás mi orgullo pasado, mi terquedad y mi rechazo al Mesías, me embarqué en un nuevo camino. Acepté a Jesús como mi Salvador y sentí la paz que llegó con ello en mi corazón. Compartí mis experiencias con mi familia y mis nietos. Al principio, estaban sorprendidos, y algunos incluso se acercaron con escepticismo. Sin embargo, al presenciar mi paz espiritual y mi transformación, algo comenzó a cambiar también en sus corazones. Con paciencia, trabajé para ayudarlos a encontrar el camino correcto. Este viaje no fue solo un final para mí, sino también un nuevo comienzo. A través de la gracia de Dios, dejé atrás mis errores pasados y moldeé mi futuro con una nueva luz. Ahora entendí que la luz que sigue a cualquier oscuridad simboliza la verdad a la que Dios nos llama.